El 20 de febrero de 1619, en España, Rodrigo Calderón de Aranda, prominente político, es detenido por brujería. Rodrigo Calderón y Aranda nació en el año 1576, fue un político y militar español al servicio de Felipe III. Fue recompensado con los títulos de primer conde de la Oliva de Plasencia, primer marqués de Siete Iglesias, y válido del duque de Lerma. Nació en Amberes, Bélgica. Sus padres, primos hermanos entre sí, fueron Francisco de Calderón y Aranda, y María de Aranda y Sandelín. El padre llegó a capitán de la Armada y más tarde, a comendador mayor de Aragón, mientras que su madre, pertenecía a la nobleza flamenca y holandesa. En 1595, comenzó a servir como paje de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, marqués de Denia, futuro duque de Lerma. En 1598, cuando Francisco Gómez ascendió a válido del nuevo rey Felipe III, Rodrigo Calderón ya se encontraba entre sus hombres de confianza. Fue nombrado como ayudante de cámara del rey, y como secretario de dicha cámara en 1601. La llegada de Felipe III al trono español ese mismo año, hizo que el duque de Lerma fuese nombrado grande de España. También en 1601, contrajo matrimonio con Inés de Vargas y Trejo, perteneciente a una familia hidalga de origen extremeño. Por su personalidad insolente, fue especialmente odiado por los enemigos del duque de Lerma. Dos religiosos, Juan de Santa María, fraile franciscano, y Mariana de San José, priora de la Encarnación, trabajaron con la reina Margarita, bajo cuya influencia, Calderón fue relegado de su puesto de secretario en 1612. Sin embargo, conservó el favor del duque de Lerma, un hombre indolente para quien el trabajo de Calderón era indispensable. Cuando la reina Margarita murió durante un parto en octubre de 1611, Calderón fue acusado de haber utilizado brujería contra ella. En 1612 fue enviado a una misión especial en Flandes, año en el que fue nombrado conde de la Oliva de Plasencia, y a su regreso marqués de las Siete Iglesias en 1614. Cuando el duque de Lerma fue conducido hasta la corte en 1618, Calderón fue utilizado como chivo expiatorio para calmar las voces del pueblo. Fue arrestado la noche del 20 de febrero de 1619, en su palacio de Valladolid, y fue llevado al castillo de Montanches. Finalmente, fue conducido a Madrid, donde fue supuestamente sometido a tormento para conseguir que confesase los cargos que contra él pesaban, de asesinato y brujería. Aunque confesó el asesinato de Francisco de Juárez, rechazó firmemente el resto de los cargos que le acusaban. Murió ejecutado en la Plaza Mayor de Madrid el 21 de octubre de 1621, al comienzo del reinado de Felipe IV. Su dignidad y valentía ante la adversidad de la muerte, le hizo merecedor del refranero español, tener más orgullo que don Rodrigo en la horca. Pero por ser noble, no fue ahorcado, sino degollado. Al momento de su muerte, fue conocido como don Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias y conde de la Oliva de Plasencia, señor de las villas de Placenzuela, Rueda, Sofraga y Siete Iglesias, continuo de los reyes de Aragón, caballero del hábito de Santiago, comendador mayor de Montalbán y de Ocaña, capitán de la Guardia Alemana de Su Majestad, embajador de Francia y Flandes, secretario del Despacho Universal y secretario de la Cámara del Rey, y regidor perpetuo, archivero mayor y correo mayor de la ciudad de Valladolid, regidor de la ciudad de Soria con voz y voto, alguacil mayor de la Real Chancillería de Valladolid, y patrono del convento de Porta Coeli de Valladolid, y por último, patrono de la capilla del convento de Nuestra Señora de los Remedios de la Orden de la Merced en la corte. El 20 de febrero de 1835, la ciudad de Concepción, ubicada en Chile, es devastada por un terremoto. El terremoto de Concepción de 1835 fue un sismo de 8,5, en la escala de magnitud de onda superficial. El tsunami posterior arrasó la zona centro-sur del país, específicamente entre los ríos Cachapoal y Valdivia. Destruyó por completo la mayoría de las grandes ciudades de la zona centro-sur del país, entre ellas Concepción, Chillán y Talca, entre otras. En el caso de la ciudad de Chillán, al resultar destruida, el presidente de la época Joaquín Prieto, mandó a refundarla en su actual emplazamiento, ocasionando que los habitantes de la actual urbe, hoy en día, diferencien a Chillán del Chillán viejo. El terremoto es famoso por haber sido documentado por Charles Darwin, y aportar una cuota sobre el efecto de los cambios geológicos a las teorías de este científico, las que posteriormente plasmaría en su obra, Observaciones geológicas en América del Sur de 1844. Si bien el terremoto afectó fuertemente la actual región del Biobío, probablemente se sintió en todo el territorio de Chile centro-sur, puesto que Darwin lo percibió estando en la ciudad de Valdivia, como parte de la tripulación del segundo viaje. Darwin recogió datos de pobladores que afirmaban que el territorio se había levantado, dejando al descubierto rocas antes sumergidas. Afortunadamente el terremoto fue en una hora benigna,
cuando pocas personas estaban en el interior de las casas, y el territorio afectado tenía poca densidad de población. Respecto a la cantidad de víctimas, los informes son incompletos y contradictorios, contabilizando entre 30 y 120 muertos, pero cientos de heridos. El maremoto fue advertido por la población al percatarse que se había retirado el mar. Estando aún vivo el recuerdo del terremoto de 1751, la gente huyó de la costa. El maremoto dejó muchas embarcaciones en el interior del territorio. Aunque es interesante la descripción de que las aguas marinas se pusieron negras con un olor sulfuroso. Además de producirse un chorro vertical de agua similar a la columna que levanta una ballena, en el centro de la bahía de San Vicente. El 20 de febrero de 1911, en España, la destacada tonadillera Pastora Imperio y el afamado torero Rafael Gómez Ortega, conocido como El Gallo, unieron sus vidas en matrimonio. Pastora Imperio, nombre artístico de Pastora Rojas Monje, nació en Sevilla, el 13 de abril de 1885, o el 13 de abril de 1892. El año de su fecha de nacimiento es disputada. En el programa La gente quiere saber, emitido en 1973, con la propia artista presente, se da como fecha 19 de abril de 1892. José Luis Navarro García, la cita el 13 de abril de 1885, mientras que la biografía de María Esteves y Héctor Dona, el 13 de abril de 1887. Fue una bailaora gitana española, una de las figuras más representativas del folclore flamenco. Rafael Gómez Ortega, nació en Madrid, el 16 de julio de 1882, apodado Gallito, el Gallo, y después el Divino Calvo, fue un célebre torero español. Era miembro de la famosa dinastía torera de los Gallo, desde su padre Fernando Gómez García, hasta sus dos hermanos Fernando y Joselito. Era de etnia gitana por parte de su madre, Gabriela Ortega Feria, a quien llamaban la seña Gabriela. Pastora Imperio, contrajo matrimonio con el famoso matador de toros de la época, Rafael Gómez, el Gallo. Se casaron el 20 de febrero de 1911, en la iglesia de San Sebastián de Madrid. El matrimonio se separó menos de un año después, y ella presentó una demanda de divorcio, que le fue concedido en 1934. Su marido dio apellido a su hija Rosario Gómez Rojas, nacida en 1920, pero en realidad, era hija de Fernando de Borbón y Madán, duque de Dúrcal, primo de Alfonso XIII. Pastora Imperio murió en Madrid el 14 de septiembre de 1979. Fue abuela de Charo Vega, personaje mediático en España, y bisabuela de la actriz española Pastora Vega. La duquesa de Alba financió un monumento en su honor, que se inauguró en 2006 en Sevilla, su tierra natal. Rafael Gómez Ortega murió en Sevilla el 25 de mayo de 1960. Sus restos descansan en el cementerio de San Fernando, junto a los de su hermano José, bajo un mausoleo esculpido por Mariano Benlliure. El 20 de febrero de 1943, en México, se originó el volcán Paricutín. El Paricutín es un volcán inactivo situado en el estado de Michoacán, México, entre el expoblado de San Juan Parangaricutiro y el poblado de Angahuán. Surgido el 20 de febrero de 1943 a las 4 de la tarde, en su momento ostentó el título del volcán más joven del mundo. El día 20 de febrero de 1943, Dionisio Pulido, un campesino, se encontraba trabajando la tierra en las cercanías del pueblo Parangaricutiro. Cuando de pronto el suelo empezó a temblar, se abrió la tierra y empezó a emanar un vapor muy espeso, a sonar muy fuerte y a volar piedras. Muy asustado, el señor Pulido avisó al pueblo. La duración de la actividad de este volcán fue de 9 años, 11 días y 10 horas. La lava recorrió unos 10 kilómetros, y no hubo víctimas humanas, dado que hubo suficiente tiempo para desalojar a toda la población. El volcán solo sepultó 2 poblados, Paricutín y San Juan. El primero quedó totalmente borrado del mapa, muy cerca de él, se encuentra ahora el cráter del volcán. Del segundo pueblo solo es visible parte de la iglesia, sepultada por la lava, al igual que el resto del pueblo. Este volcán es monogenético, es decir que nace una sola vez, y tiene una corta erupción que puede durar desde meses hasta varios años. Marcó un acontecimiento histórico en la vulcanología tanto en México como a nivel mundial. Esto debido a que el volcán sirvió como un modelo de estudio para futuras erupciones, y permitió a los científicos comprender mejor los procesos volcánicos. Al volcán, se le asignaron 3 periodos. El periodo Quitzocho, donde la actividad se concentró alrededor de las grietas que se formaron en el valle de Cuyuzuru. Lo más relevante de este periodo fue la formación de un cono prematuro seguido de flujos de lava recurrentes, y la erupción intermitente de Bombas y Lapilli. En esta etapa, el cono alcanzó 200 y 365 metros de altura, en 4 y 8 meses respectivamente. El periodo Zapichu, a pesar de su corta duración, en este periodo se llevó a cabo la principal actividad de derrames de lava del volcán, orientada hacia el norte.
Su emplazamiento se produjo por la formación de una serie de grietas y conductos secundarios. Y el periodo Takiawan, que se refiere a la actividad relacionada con una serie de grietas formadas al sur y al este del cono principal. Este periodo se distingue, además, por registrar una reactivación del cono principal, que causó los principales derrames de lava, que alcanzaron la máxima distancia al oeste y al noroeste del cono principal. Hasta el final mantuvo una actividad de tipo paroxismal, y son destacables la formación de la mesa Los Hornitos, y los flujos de San Juan formados entre abril y agosto de 1944. De hecho, este último flujo causó la evacuación, y la sucesiva destrucción del poblado de San Juan Parangaricutiro, con 1.895 habitantes. El 20 de febrero de 2002, ocurre algo que no pasaba hace 470 años, y no pasará hasta el año 2112, una omidimea coincidente. Un palíndromo, también llamado omidimea coincidente, es una palabra o frase que se lee igual en un sentido que en otro. Por ejemplo, los nombres Ana y Otto. Si se trata de números en lugar de letras, se llama capicúa. Otro ejemplo es la banda de pop de los años 70 ABBA, que es un palíndromo que utiliza la letra inicial del nombre de cada uno de los 4 miembros de la banda. Habitualmente se entiende por palíndromo aquel que toma por unidad la letra, es decir, cuya última letra es la misma que la primera, la penúltima es la misma que la segunda, y así sucesivamente. Es el caso de palabras tales como reconocer o anilina. Sin embargo, también se puede tomar como unidad la sílaba, por ejemplo, gato con toga, la palabra o incluso el renglón. Un día palíndromo es cuando la fecha contiene un palíndromo, como el 2 de febrero de 2020, que si lo ponemos en números, quedaría 0202-2020, y si lo leemos al revés, también leemos 0202-2020. No importa cuál formato de fecha el país tenga, la fecha será un palíndromo. La palabra palíndromo fue introducida por el poeta y escritor inglés Henry Pitchem en 1638. El concepto de palíndromo se remonta al siglo III a.C., aunque no sobrevive ningún ejemplo. Los primeros ejemplos físicos se pueden fechar en el siglo I después de Cristo. Un día palíndromo notable es el 2 de febrero de 2020, porque esta fecha es un palíndromo independientemente del formato de fecha por país. Por este motivo, esta fecha también ha sido denominada Día del Palíndromo Universal. Otros días palíndromo universales incluyen, casi un milenio antes, el día 11, del mes 11, del año 1111. También lo será en el futuro día 12, del mes 12, del año 2121. Y en un milenio, el día 03, del mes 03, del año 3030.